Entonces, el otro problema que quiero tratar es, dado que existe un equilibrio, el problema de que exista unicidad en equilibrio. Ese es el segundo problema que tenemos. No se puede ocurrir porque la razón fundamental es que nosotros no sabemos manejar muchas veces situaciones de equilibrios múltiples. Y además hay unos problemas matemáticos que tienen que ver con la igualación entre la función de oferta y la función de demanda. Vamos a ver que es posible que existan varios equilibrios, varios puntos de equilibrio. Uno de ellos, por ejemplo, corresponde a unas situaciones que ocurren en el mercado laboral. El mercado de factores, voy a ver cómo se determina la función de precio del factor trabajo, donde el precio del factor trabajo es la tasa de remuneración al factor, lo que es W. Puede ser que la función de demanda tenga esta característica, la demanda del factor trabajo. Déjame ponerle un poquito más inclinada para que la veamos como más. Mientras que la función de oferta del factor trabajo puede ser una función que se cruza hacia la izquierda. Entonces, esta es la oferta del factor trabajo. Y entonces, en consecuencia, nosotros iríamos a tener una situación donde este sería un valor determinado y este sería otro valor. Y tendríamos una tasa esa de, vamos a ponerlo así, de factor trabajo menor. Eso ocurre muchas veces en el mercado laboral. Yo voy a poner un ejemplo que alguna vez vi en Isla de Coche, en Margarita, ¿no? Hace muchos años yo fui allá y encontré que los pescadores salían a trabajar, salían por la noche o por la madrugada, pescaban y traían al puerto, al Guamache se llamaba el puerto, traían la pesca que habían realizado. La vendían inmediatamente y entonces no volvían a trabajar hasta que no hubieran consumido el ingreso que habían realizado. Lo que fuera. Pero no había manera de volverlos a contratar, porque tenían ya el ingreso para ese nivel de demanda que ellos requerían. Entonces, nos planteábamos el problema de cómo recontratar a esa gente. Y el problema de recontratar a esa gente es que teníamos que ofrecer una tasa de salario muchísimo más alta que la tasa de salario que normalmente ocurría en el mercado para contratar un nivel de factor trabajo menor que el que existía normalmente. El ejemplo se entendía más si ponemos que hasta que no terminaban de beberse, después que satisfacían las necesidades familiares, entonces se iban al bar del Guamache a beber. Y entonces usted no los podía remover del mar y contratar para ir otra vez a trabajar, si no les ofrecía una tasa de salario muy alta. Pero el monto de gente que estaba dispuesto a ser contratado era muy pequeño. Otro ejemplo ocurre cuando tenemos situaciones múltiples. Por ejemplo,
nosotros podemos tener unas situaciones como la siguiente. La función de demanda es una función que es de esta naturaleza y la función de oferta es una función de esta naturaleza. Entonces nosotros vamos a tener, fíjense ustedes, para una misma cantidad, que es donde se iguala la función de oferta con la función de demanda, nosotros vamos a tener un rango de variación de precios entre estos dos valores para la misma situación. Y eso ocurre con mucha frecuencia. Que para una misma cantidad de bien ocurre un rango de precios, pero nosotros no lo sabemos manejar muy bien, ¿está claro? Nosotros vamos a ver unos casos de monopolios donde vamos a utilizar este tipo de situaciones. Y existe otro caso donde también existen equilibrios múltiples para el cual el precio y la cantidad de equilibrio están dadas allí. Vamos a tener la función de demanda. Y esa función de demanda va a tener un desarrollo de esta naturaleza. Y esta es la función de oferta. ¿No ven? Una función de oferta que crece, se regresa, vuelve a crecer, se hace tangente a la función de demanda, se regresa y vuelve a subir. Y entonces nosotros vamos a tener que los puntos de equilibrio corresponden a aquellos puntos donde las funciones de demanda y las funciones de oferta son iguales. Por ejemplo, el punto A, el punto B, el punto C y el punto D. Yo la D con la D pegado, ¿no? Pero me estoy refiriendo a ese punto. Y entonces nosotros vamos a encontrar que aquí este equilibrio ocurre. Y aquí tenemos dos puntos donde los equilibrios son inestables. Este y este son inestables. Y la razón de que son inestables es que las pendientes de la curva son anómalas. La pendiente es negativa para la función de demanda a lo largo de la función, pero la pendiente en C es negativa y la pendiente en B es también negativa. Y la pendiente de la función de oferta necesariamente debe ser positiva. Yo no voy a querer meterme mucho con ese problema porque lo que vamos a manejar es un problema matemático. Y que lo que tiene que ver es cómo intercepta la función de oferta. Y vamos a decir que el punto D y el punto A son de equilibrio estable porque cortan la función de demanda por abajo. Y en consecuencia, las pendientes son apropiadas. Basta con decir eso para entender el problema de multiplicidad de equilibrio. Cuando nos toque manejar algún problema múltiple, lo vamos a ver con más detenimiento, pero para la explicación de ahora, basta con decir esto. ¿Okay? Claro, esto nos trae al tapete otro problema que tenemos que considerar con los mercados, que es el problema de la estabilidad del equilibrio que logremos en el mercado.